Hoy vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición y presidente del Partido Popular. Desgrana lo que considera el caos y la agonía legislativa que han marcado el primer año de la legislatura de Pedro Sánchez, desde escándalos judiciales hasta una gestión que, según Feijóo, pone en riesgo la estabilidad del país. La conversación explora las decisiones del gobierno y sus consecuencias para los españoles. ¿Es sostenible esta legislatura en medio de una tormenta de imputaciones, corrupción y tensiones políticas? ¿Qué futuro le espera a España bajo este clima político? No solo analizaremos estas cuestiones, sino que también reflexionaremos sobre la responsabilidad de los líderes frente a las emergencias nacionales y las catástrofes naturales que han golpeado duramente el país. Si disfrutas de la política y quieres estar siempre al día y no perderte ninguna de estas reflexiones que impactan el presente y el futuro de nuestra sociedad, suscríbete ahora mismo detrás del discurso y activa la campanita. Publicamos contenido diario para mantenerte informado y analizar la actualidad con profundidad y rigor. Además, si te parece importante este tema, compártelo. Juntos podemos llevar este mensaje a más personas que buscan claridad en el mundo de la política. Comencemos. El presidente del Partido Popular y líder de la oposición es el señor Alberto Núñez, que ya está aquí esta mañana. ¿Cómo está, don Alberto? Buenos días. Muy buenos días, don Carlos. Muchas También gracias. le conocen por Feijóo, además de por Núñez. Así es. Esto es. Bueno, el sábado se cumplió un año de la investidura de Sánchez. ¿Cuántos años más cree que va a durar esta legislatura? Pero yo creo que se va conformando y confirmando que esta legislatura no debió haber empezado. Estamos ante un completo colapso. Hay una agonía legislativa, lo hemos visto ayer en el caos de la Comisión de Hacienda y en el caos fiscal en el que se mueve nuestro país. No sabemos muy bien qué es lo que se ha aprobado, no sabemos muy bien qué impacto va a tener en la economía, no sabemos muy bien quién va a pagar más impuestos. En definitiva, hay una agonía legislativa, pero también hay una agonía judicial. Y es que el gobierno pues depende de una serie de personas que están en la cárcel en este momento. Algunas de ellas todavía no están imputadas, y depende de lo que digan, de lo que hablen, de lo que testifiquen. En definitiva, estamos rodeados en un año agónico de escándalos. Así empezó la legislatura, con una amnistía 1000 veces negada por parte del gobierno, y finalmente la llave de la propia legislatura fue esa amnistía. Siguió con la parálisis, y es que, como digo, estamos en una parálisis. No tenemos presupuestos este año, no sabemos si los vamos a tener el siguiente, y después tenemos una agenda de corrupción en la que prácticamente hay poca gente que se salve. Me refiero a la familia del presidente, al hermano, a la esposa, me refiero a su partido, al número 2, al señor Ábalos, al número 2 del número 2, al señor Koldo, al número 2 de la señora Yolanda Díaz, al señor Errejón, en fin, y todo esto, pues lógicamente creo que la cuarta economía del euro no puede soportarlo, ¿no? Por tanto, digo lo que le he dicho a Sánchez después de sus apoyos en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados hace un año, ¿no? Le he dicho, esto es un inmenso error. Pues hoy podemos decir, un año después, que ha sido un inmenso error este primer año de legislatura. Bueno, todo puede pasar porque efectivamente hay el jueves una votación para sacar adelante o no lo que la Comisión de Hacienda pretendía sacar ayer y lo que no se sabe bien cómo han acabado de negociar, y después una votación de presupuestos. Pero ¿cree usted que aunque algún grupo como Podemos desestabilice o Junts no apruebe, realmente le va a dar igual, le va a continuar adelante la legislatura, digo? Él ha dicho que él va a seguir adelante, haya presupuestos o no, imputen a su mujer o no, ya está imputada. Él ha dicho que de ahí no le saca a nadie, ¿no? Pero yo no puedo más que confirmar que el proyecto de Sánchez no es gobernar, es estar en el gobierno. Yo comprendo que el señor Sánchez, sin estar aforado, con su mujer que tiene que ir a la Plaza de Castilla y ya lleva 4 delitos acumulados, con su hermano que está en un juzgado de Badajoz, con su número 2, el señor Ábalos, que está en el Tribunal Supremo, con el fiscal general del Estado, cuestión absolutamente inaudita en una democracia, que aquel que tiene que investigar los delitos de los ciudadanos está siendo investigado por el Tribunal Supremo, y este tribunal le ha quitado su teléfono, su ordenador, etcétera.
Digo que todo lo que está ocurriendo en nuestro país, si nos lo cuentan, no nos lo creemos, ¿no? Tenemos un presidente a la fuga. El problema es que todas las cuestiones que acabo de referir le siguen esperando. Tenemos un presidente que en plena emergencia nacional que hemos vivido en la Comunidad Valenciana y que seguimos viviendo, pues lleva un mes sin aparecer por el Congreso de los Diputados. En consecuencia, yo no sé lo que va a hacer el señor Sánchez, yo sé lo que está haciendo el señor Sánchez. Y lo que está haciendo es despreciando su país y teniendo un único proyecto, que es su supervivencia política. España no puede continuar con un desgobierno, no puede continuar con un caos fiscal como el que he visto ayer, ¿no? Y España no puede tener un presidente de gobierno en el que en este primer año de legislatura hay una serie de nombres que, si los decimos todos, pues haríamos un buen balance, ¿no? ¿Cómo hemos empezado este año de legislatura que ha finalizado el pasado sábado? Bueno, pues con la amnistía. Después vino Koldo, después vino Delsi, después vino su mujer, después su hermano, después es fiscal general del Estado, después la imputación del número 2 del número 1, el señor Ábalos, después la imputación del número 2 de la número 2, el señor Errejón, después el borrado de los ERES por parte del Tribunal Constitucional, después el cupo separatista y después el asalto de las instituciones. Se asaltó la Agencia EFE, se asaltó el Banco de España, el Tribunal Constitucional, y ahora se ha asaltado Radio Televisión Española aprovechando las riadas de Valencia. Y es que aquel mismo día, miércoles, después del martes, aquella noche aciaga, mientras la gente se estaba ahogando, se estaba muriendo en los garajes o en las zonas de Valencia, pues el Partido Socialista y sus socios estaban eligiendo a 11 consejeros de Radio y Televisión Española en el Congreso de los Diputados por la mañana tan panchos, ¿no? Y después siguieron durante las riadas, ¿no? Y siguieron pues presentando una moción de censura en un ayuntamiento también afectado por la Dana, que es Requena. Y después siguieron durante las riadas aprobando un Real Decreto que le llaman de ayudas y introduciendo el blindaje del policía amigo del señor Marlaska, que tenía que jubilarse porque llegó a su edad, y sin embargo le prorrogan en el cargo diciendo en la exposición de motivos que estamos en un supuesto de emergencia nacional. Por eso le prorrogan en el cargo. Sin embargo, no han declarado la emergencia nacional y han dejado una comunidad autónoma sola ante la mayor catástrofe natural que hemos vivido en España en los últimos 50 años, ¿no? En fin, este es el contenido y alcance miserable, en mi opinión, desolador, en el que está viviendo nuestro país. Y lo que están buscando es que todos los políticos seamos iguales, que se hable de polarización y por lo tanto responsabilizar a todos los políticos, pero no es lo mismo cometer los atropellos que describirlos. No es lo mismo no cumplir las leyes que pedir el cumplimiento de las mismas. Y no es lo mismo asumir responsabilidades que eludir todo tipo de responsabilidades. Por eso yo vengo a hacer un llamamiento de que no todo vale en política, no todos los políticos son iguales, y estoy convencido que España merece una política distinta. El señor Mazón ha nombrado al teniente general Campoampols para la reconstrucción. Tiene experiencia en varios ámbitos, desde luego uno también en ese de la reconstrucción, porque algo así llevó a cabo, nada menos que en Afganistán. ¿Qué le parece el nombramiento? ¿Se lo ha consultado a usted antes de realizarlo? Es evidente que la situación de Valencia exige que tanto el presidente del partido como el presidente de la Generalitat pues mantengan una línea permanente de diálogo y de reflexión conjunta, cosa que hemos hecho desde el primer día de la catástrofe, ¿no? Desde aquel noche de martes, ¿no? Antes de que se reuniese el gobierno en lo que llamó comité de crisis, que se reunió a las 11 de la noche del martes, aun teniendo información desde el principio del martes, el gobierno no se reúne, hizo un consejo de ministros, no sabemos de qué hablaron, pero ya estábamos en una situación complicada. Digo que hemos mantenido un contacto permanente. Yo sí sabía que el teniente general Gang había posibilidades de que se incorporase al gobierno, ¿no? Ayer por la noche el señor Mazón me lo confirma, de que el teniente general, que es pues una persona pues acreditada, director de la Academia General Militar,
que ha hecho pues misiones importantes fuera de España de reconstrucción y que es un militar de prestigio y que viene a intentar la recuperación, asumiendo una vicepresidencia y coordinando una serie de secretarios de otras consellerías para intentar la recuperación de la Comunitat Valenciana. Nosotros le agradecemos este paso en favor de la recuperación y creo que es un acierto. Es una persona que conoce bien el Estado, es una persona que no tiene más objetivo que acertar, una persona que no viene a hacer política, sino que viene a reconstruir una de las tierras más prósperas de España, que es la zona metropolitana de Valencia, y creo que es un acierto. Además, el señor Mazón decidió nombrar portavoz de su gobierno a la vicepresidenta del mismo, y además ha hecho un ajuste en la Consellería de Industria y Turismo, poniendo a una persona conocida en el sector del calzado, que es uno de los sectores económicos más importantes de la Comunidad Valenciana, y probablemente que dé algún ajuste que lo publicará e informará en las próximas horas, días, ¿no? Tanto el señor Mazón ha hecho, en primer lugar, un ejercicio de humildad. En segundo lugar, ha dado la cara. El gobierno de España se esconde. En tercer lugar, ha comparecido en el Parlamento. El gobierno de España, el presidente, lleva un mes sin ir al Parlamento y la vicepresidenta Rivera va a tener que comparecer mañana en el Congreso de los Diputados, no porque quiera el gobierno de España, sino porque se lo han exigido sus colegas europeos. Y el señor Mazón ha hecho una reestructuración del gobierno y el gobierno de España lo que quiere es promocionar a los responsables de la catástrofe, como a la señora Rivera. Hay, por tanto, algunas diferencias importantes entre lo que hace uno y hace otro. ¿Qué hizo mal el señor Mazón? Pues mire, en mi opinión, no es fácil gestionar un asunto como este, donde la información que te lleva a tomar decisiones no son informaciones que dependen de tu gobierno, sino que dependen del gobierno central. Y es que los dos organismos que tenían la responsabilidad, y la siguen teniendo, de gestionar y de dar información, son dos organismos que dependen directamente de la vicepresidencia de la señora Rivera, la Agencia Meteorológica y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Por tanto, uno toma las decisiones en función de la información que le trasladan. Cuando alguno de ellos, como la Confederación Hidrográfica, deja de informar durante más de 2 horas del caudal del Barranco del Pollo, que es donde se produce, o a partir de ese barranco donde se produce la mayor de las riadas, es evidente que hay dificultades para tomar decisiones correctas. Cuando el gobierno de España, teniendo toda la información y advirtiendo a las 8 de la tarde que puede romper una presa, fíjese, romper un pantano, no declara la emergencia nacional ya en ese instante, cuando ya hay riesgo de que la presa pueda romper, pues no declara la emergencia nacional. Y sigue responsabilizando a un presidente autonómico que no tiene competencias, ni tiene capacidad, ni tiene estructura para gestionar una emergencia nacional como esta, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que ha pasado es que hay un presidente autonómico que no tiene ni competencias, ni los órganos correspondientes para tomar decisiones, y confía en que el presidente del gobierno, posteriormente a las riadas, pues le va a ayudar. Y le va a ayudar de forma incondicional. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues lo primero que ha pasado al cabo de unos días es que le montan una manifestación. Posteriormente, la señora presidenta del Partido Socialista en Valencia le pide que dimita. Posteriormente, los ministerios dejan de colaborar o colaboran a cuentagotas y automáticamente se acredita que el gobierno estaba actuando de mala fe desde el primer instante. Esto es lo que creo, en mi opinión, que ha pasado. Pero fíjese, ningún presidente autonómico de España, ninguna comunidad autónoma de España tiene competencias ni está preparada para una emergencia nacional. Y la emergencia nacional no es una cuestión voluntaria del gobierno. La ley establece que cuando se dan una serie de requisitos, y aquí se dan todos, el gobierno tiene que declarar la emergencia nacional. Y el gobierno lo que ha hecho es no asumir sus responsabilidades, no declarar la emergencia nacional, no ponerse al frente y al mando y, pues, hacer mutis por el foro, es decir, dejar solo a la gente como lo ha hecho normalmente cada vez que hay un problema en España, el gobierno no está. Estuvo parcialmente en el COVID, nos dejó solo a las comunidades autónomas, ha dejado solo al jefe del Estado en Paiporta, lo hemos visto todos,
y ha dejado solo al presidente de la Generalitat para gestionar una catástrofe como la que estamos viviendo. A partir de ahí, como se puede usted imaginar, el objetivo fundamental es la reconstrucción, la recuperación, y ese es nuestro objetivo, la recuperación de las zonas afectadas y reparar todos los daños producidos y, por supuesto, acompañar siempre a las víctimas, porque eso ya no lo devuelve nadie. Lo que pasa es que mandó usted un recadito hace poco con una frase que es: ya no se pueden cometer más errores, que es una forma de decir ¿qué? Pues decir exactamente lo que intenté decir, ¿no? No podemos cometer más errores. Una advertencia, Mazón. Porque es una advertencia a todos. Creo que los ciudadanos no entienden muy bien cuáles son las competencias de cada administración pública. No tienen por qué estudiar derecho administrativo ni ser especialistas en la organización territorial del Estado. Y lo cierto y verdad es que las administraciones públicas le han fallado a los ciudadanos. Cuando uno empieza a ver quién es la competencia de cada uno, sabemos realmente quién es el mayor responsable. Pero eso a los ciudadanos es una cuestión secundaria. Lo cierto es que se le ha fallado a los ciudadanos y no podemos volver a fallarles. Y por tanto, en la recuperación no se le puede fallar. Es verdad que no hemos empezado bien la recuperación. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha consensuado con la Generalitat las líneas de ayudas, porque las líneas de ayuda son insuficientes. Fíjese un ejemplo, 100.000 coches destrozados. ¿Qué es lo que se le da a una persona que no ha podido cambiar de coche antes de la riada? Imagínese después. Probablemente, a lo mejor ha perdido a buena parte de su familia, o ha perdido sus bienes, o ha perdido su vivienda, o ha perdido su trabajo. Bueno, pues ahora a estas personas que no podían cambiar el coche antes, ahora se les da la compensación del consorcio de seguros, que pueden ser 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros. Oiga, no se puede en ningún caso aceptar este tipo de ayudas para el cambio de coches. Nosotros planteamos pues unas medidas un poco más razonables, ¿no? 14.000 euros para un coche si usted se lo compra híbrido, 10.000 de combustión normal, el 50% del coste si su vehículo que ha perdido es industrial, o el 50% de la reparación si no necesita cambiar de coche y le llega con la reparación, ¿no? Hemos pedido soluciones para las viviendas. No tenemos soluciones para las viviendas, ni siquiera las viviendas libres de la Sareb, es decir, de la Administración del Estado, se han puesto a disposición de los afectados, ¿no? Pero no se puede fallar. La reconstrucción, la recuperación es determinante, y creo que el señor Mazón ha hecho algo que tampoco ha hecho ningún político del gobierno central, ¿no? Que es poner su futuro político en manos del éxito de la recuperación económica de Valencia. Yo creo que también eso honra a un político que encarga su futuro personal y su futuro político al éxito de la recuperación. Ustedes han puesto el foco en la señora Teresa Rivera y, bueno, es una apreciación personal. Tengo la sensación de que la jugada no les ha ido del todo mal, por cuanto han conseguido bloquear, no sé si impedir, pero sí bloquear de momento el nombramiento de esta señora como consejera de la Comisión, vicepresidenta, al parecer, formando parte, además en no cualquier cargo, del futuro gobierno de la Unión Europea. ¿Hasta qué punto seguirá adelante usted y llegaría a romper incluso con la señora von der Leyen si se empecina a mantener a la señora Teresa Rivera como vicepresidenta o como consejera? Nosotros no hemos puesto el foco en la señora Teresa Rivera, nosotros hemos puesto el foco en los hechos. La señora Teresa Rivera se presenta a las elecciones europeas, hace su campaña en el mes de mayo de este año, y a partir de junio, después de perder las elecciones, adopta una decisión, que es renunciar al acta de europarlamentaria y quedarse de vicepresidenta de Medio Ambiente y Transición Ecológica. A partir de ahí, aparentemente, sigue en el ministerio. Digo aparentemente porque ha faltado al Congreso de forma constante y continua y ha estado tanto más fuera de España que dentro, ¿no? Pero lo cierto es que sigue bajo la responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica y de Medio Ambiente, y la noche del 29 de octubre, la mayor presidente del gobierno
y el recorrido que ha hecho por sus responsabilidades en la gestión de la catástrofe, claro, dibuja un perfil del presidente del gobierno, que yo por otro lado comparto, casi apocalíptico. Entonces mi pregunta es, si al final en el corto plazo no tiene eso consecuencias políticas porque controla el Congreso de los Diputados, ¿usted divisa un futuro en el que el señor Sánchez tenga que pagar consecuencias judiciales? Hemos visto esta semana, por ejemplo, como la señora Kirchner en Argentina ha habido que esperar muchos años para que tenga esas consecuencias. ¿Usted le ve al señor Sánchez sentado alguna vez en un banquillo? A mí no me gusta hacer política ficción. Yo me debo a una forma distinta de hacer política del señor Sánchez. El señor Sánchez nos plantea una moción de censura contra el gobierno de Rajoy en base a una sentencia que posteriormente fue modificada por el Tribunal Supremo, ¿no? El señor Sánchez era el enemigo de la corrupción. Nunca ha habido un presidente de gobierno tan rodeado de corrupción como el señor Sánchez en toda la historia democrática de nuestro país. Nunca la mujer del presidente del gobierno había utilizado fondos públicos y empleados públicos, asesores financiados con dinero público para hacer negocios y para hacer actividades mercantiles desde la Moncloa. Nunca un presidente de gobierno ha tenido a su hermano sentado en un banquillo, ¿no? Nunca un presidente de gobierno ha tenido a su fiscal general del Estado investigado por el Tribunal Supremo y no le pide el cese al fiscal general, sino al contrario, le mantiene, ¿no? Todo este tipo de responsabilidades judiciales pueden afectar de forma directa o indirecta al señor Sánchez. De forma indirecta, por supuesto. De forma política, inapelable. De forma directa, eso lo dirán los jueces. Eso lo dirán los jueces. Que puede haber malversación de fondos públicos utilizando nóminas financiadas con el presupuesto del Estado que trabajen para los negocios de la señora esposa del presidente del gobierno, puede haberlo. Que el presidente del gobierno puede haber mentido y se pudo haber reunido y pactado con señor Aldama, hoy en prisión, el rescate de Europa después de decir que nunca había hablado con él, pues probablemente nos haya mentido otra vez. Que el señor Ábalos sabe cómo el señor Sánchez ha sido secretario general de su partido, porque le llevó las primarias, iba con él en aquel coche recorriendo España. Sabe muchas cosas que los demás no sabemos. Que el señor Aldama puede querer testificar y aclarar por qué conseguía todo lo que se proponía, que el presidente del gobierno y las vicepresidentas se interesasen por el rescate de Europa. Que pudiese entrar en el avión de la señora Delcy con el señor Ábalos y el señor Koldo y bajar una serie de maletas que desconocemos cuál es el contenido. Que pudiera vender mascarillas defectuosas a presidentes autonómicos del Partido Socialista, mascarillas que no se utilizaron, pero que no se devolvieron y por lo tanto que se quedaron con el dinero de esa compra. En fin, el futuro político del señor Sánchez depende de lo que diga el señor Ábalos, de lo que diga el señor Aldama, lo que diga el señor Koldo, y eso comprenderá usted que a un país como España yo creo que no se lo merece. Después de un año marcado por lo que Alberto Núñez Feijóo describe como caos legislativo y agonía institucional, España parece caminar por una senda incierta. Emergencias mal gestionadas, escándalos judiciales que salpican hasta las más altas esferas del poder y una desconexión entre el gobierno central y los ciudadanos han configurado un panorama desolador para muchos. Feijóo lanza un mensaje claro: no todo vale en política y España merece una gestión distinta, más responsable y comprometida con el futuro de sus ciudadanos. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Crees que España necesita un cambio de rumbo? ¿Es posible recuperar la confianza en las instituciones? Este es un debate que no termina aquí, porque lo más importante eres tú, quien vive las consecuencias de estas decisiones día a día. Si te apasiona la política y quieres estar siempre informado con análisis profundos como este, no te lo pienses más. Suscríbete ahora Detrás del Discurso. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos diarios. Y si este tema te ha hecho reflexionar, comparte el vídeo con tus amigos y familiares. Juntos podemos generar el cambio que España necesita.